Bienvenido y bienvenida al podcast Enseñar Idiomas, el espacio ideal para profesores de idiomas que buscan inspiración, consejos prácticos y ideas para sus clases de idiomas. Conducido por Hélène Collinet, formadora y profesora de idiomas, este podcast te ofrece una ventana al mundo de la pedagogía lingüística. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo. Espero que estéis muy bien. Y hoy tenemos un nuevo episodio, con otra invitada. Tenemos a Laura que es profesora en la universidad en Estados Unidos. Hola, Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? ¿Estás Estoy bien. Sí, súper, súper. Para que podamos conocerte un poquito mejor y contextualizar un poquito más cuál es tu situación, ¿nos puedes comentar un poquito si siempre has querido ser profe de idiomas y lo que te ha llevado también a ser profe en Estados Unidos? Porque tú no eres americana. No, para nada, soy muy española, además, me siento muy española. Pues sí, yo creo que siempre he querido ser profe de idiomas. De hecho, cuando acabé la carrera en España, pues lo típico, empecé a buscar trabajo y las primeras solicitudes que envié fue a una academia de lenguas y me llamaron enseguida y me contrataron, o sea que lo tuve fácil. Terminé, me licencié como en el año 2000 y fue fácil. Empecé a trabajar en Madrid en una academia de idiomas con estudiantes de todos los lugares del mundo. Tenían y en verano muchos programas de intercambio de universidades americanas. Y Mm. fue a través de una de estas universidades que me invitaron a venir a su universidad durante un semestre. Acepté, no sé, era joven, no tenía compromiso ninguno y dije, ¿por qué no? Un semestre se pasa rápido, además que aquí un semestre son nada, 3, 4 meses máximo de clase. Y me vine, en esa temporada conocí al que soy mi marido, entonces bueno, decidí quedarme por varias razones, también porque me gustaba mucho un poco cómo se trabajaba aquí, el respeto que se tiene hacia tu trabajo. Y nada, el problema que encuentra uno pues es mantenerse legal en el país, entonces la manera un poco más fácil es estudiar aquí, tener alguna titulación académica, y empecé a estudiar aquí el máster y después un doctorado en lingüística española y aquí estoy ahora, estoy trabajando en la Universidad de Alabama, en Alabama, al lado de Florida, para si algunos no localizan Alabama. Y nada, estoy de profe de español, pero también llevo los 3 últimos años como directora del programa básico, es decir, estudiantes que tienen que tomar un poco español obligados para cumplir créditos y tal. Y bueno, yo soy la encargada de este programa de supervisar a los estudiantes, unos 700 estudiantes, y, y las clases a esos estudiantes normalmente las están enseñadas por nuestros estudiantes graduados, unos 20 estudiantes graduados a los que yo formo y superviso durante sus años en nuestro programa. Y eso es un poco, a grandes rasgos, mi trayectoria. Muy, muy interesante. ¿Y cuando llegaste a Estados Unidos, viste una diferencia entre la manera de enseñar idiomas de España y la de tus compañeros? Sí, y no. La manera de enseñar, bueno, es un poco pues la que tú traes, ¿no? El estilo que tú traes. Lo que pasa que tenían otros sistemas, ¿no? Todo como. Además, yo venía de una academia de lenguas con mucha libertad porque íbamos al ritmo que necesitaban los Mm. estudiantes, o sea, no imponíamos nosotros nuestro currículum, nuestro calendario, íbamos al ritmo de los estudiantes. Y al llegar aquí fue un poco al contrario. Hay un calendario muy exacto, como hay un libro de texto, hay que cubrir unas 6, 7 unidades en eso, en 12, 13 semanas, hay que hacer exámenes, hay que hacer mini exámenes, los quizzes que llaman. Hay que explotar la escritura, la parte oral, todo. Entonces, adaptarme a esos horarios tan ajustados me costó. Luego, en cuanto a la forma de enseñar, bueno, pues cada uno la que tiene, ¿no? O la que prefiere.
Ujú. Fue un poco así, me costó. Incluso todavía a día de hoy, 20 años después, me sigue costando mucho adaptarme a los calendarios. Y eso que soy yo ahora quien organizo los calendarios del programa y todo, pero me cuesta eso, ajustarlo todo. Se pierde un poco esto, la adquisición natural. Se fuerza. Sí, sí, sí. Y a lo largo de todos esos años has evolucionado como profe de idiomas, tu manera de dar clases, tu perspectiva, tu filosofía de enseñar ha cambiado. Mucho, mucho, yo creo. Porque además lo típico, salí de la carrera de España. eh, Sí, con mucha teoría en la cabeza, como siempre dice Len, pero práctica docente hice lo que en sus años era el CAP. Sí. Nada, unos meses, ¿no? Asistiendo si cabe a un profesor distinto, pero práctica real cero. Entonces empecé enseñando como yo había aprendido, ¿no? Ujú. Pues lo típico, hablando de oraciones subordinadas, adverbiales, bla, 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 de forma muy teórica y a medida que, bueno, pues iba enseñando, me iba dando cuenta que esa terminología, en primer lugar, yo misma lo tuve que estudiar porque no sabía explicarlo, no sabía explicar la diferencia de los verbos en indicativo y en subjuntivo y cosas así. Era como, vale, yo lo uso, pero ¿cómo explico esto? Entonces me lo estudiaba de manera muy formal, muy teórica, Ujú. pero a medida que yo iba enseñando me notaba, esto no lleva a ningún lugar a los estudiantes porque tienen que memorizar esta terminología Mm, si no llevan a ningún lugar. Y fue un poco, pues, adaptándolo sobre la marcha, un poco por intuición propia. Cuando llegué aquí a Estados Unidos, sí que es verdad que todo gira en torno mucho a un libro de texto, por eso, porque suele haber muchas secciones de estudiantes y para mantener algo uniforme entre todo el programa, pero igual los libros de texto siguen siendo muy tradicionales, por mucho que te los venden con nuevos enfoques comunicativos, bla, 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 siempre tienen ahí su sección pura y dura de gramática. ujú. Igual, como que a mí no me gustaba, y aunque seguía yo como estudiante, en principio tenía que seguir un poco las normas que me imponían dentro del aula, sí que me tenía la libertad de experimentar un poco más mi estilo y sí, fui cambiando y tuve un periodo de varios años un poco de, me gusta mi trabajo, pero no sé, hay algo que no termina de llenarme, ¿no? No sabía explicarlo. Y siempre lo digo, que a mí, dentro de el aspecto tan negativo que nos trajo la pandemia, para mí fueron aportes positivos profesionalmente, porque de casualidad conocí a Helen a través de otra plataforma. La habían invitado también a dar una pequeña charla y como eso, estabas en casa tratando de llenar los huecos, Mm. la conocí y desde el primer momento me enganchó su estilo de pensar sobre la enseñanza y todo. Y sí, desde que te conocí, yo creo que me he hecho casi todas tus formaciones y leo algunos de tus blogs y todo. Te sigo en Instagram, no soy de redes sociales, pero es lo único que utilizo. Y me convencé mucho, claro, y era un poco lo que yo estaba buscando. Mm. Alguien que me dijera, hay algo más de lo que tú, de Sí. la parte teórica que tú habías aprendido. Sí que es verdad que bueno, supongo que igual luego es una pregunta posterior, así que me callo aquí. Por si No, 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 tienes yo alguna pregunta más. encantada de dejar la palabra a otra persona, porque digo, la gente debe estar también harta de mí, de siempre No, contar lo mismo, y por eso está muy bien escuchar otras experiencias en otros países, otros contextos, para que vean que no, que yo no digo mentiras. Pero a mí lo que me surge un poquito es qué aspecto en particular de lo que estaba contando te atrajo más, qué te hizo, quizás es esto la solución. eh, ha sido una aportación personal. De momento en el aula todavía me cuesta hacer alguno de los cambios, pero la idea esta de la lengua se adquiere, no se Mm, memoriza. De nada sirve, como tú siempre dices, preparar PowerPoints o tablas o colores o mm, acrónimos, que aquí a los americanos les gustan mucho los acrónimos para memorizar todo. Es como de sí. nada sirve si luego eso haces exámenes y ya se queda ahí y después que les encuentras a los estudiantes por el pasillo y no son capaces de decirte hola, ¿qué tal? Ujú. ¿No? Entonces eso,
de realmente desarrollar los conceptos de adquisición. Es verdad que Krashen era un nombre que había sonado en mis clases Mm, de formación, pero se quedó ahí cuando ya lo conocí un poco virtualmente a través del programa Potencia tus clases. Dije, esto es una realidad, o sea, sí, sí, sí. sí, que la lengua se adquiere eso mismo y que toma su tiempo, que no todo el mundo tenemos el mismo ritmo de aprendizaje, de adquisición, que todo es, bueno, la madurez cognitiva de cada estudiante y hay que adaptarse un poco a eso, a los Es muy, estudiantes y no a lo que nosotros imponemos. sí, 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 es muy interesante lo que cuentas, porque además es que tú estás en un nivel universitario que enseñas, pues eso, a nivel universitario, pero también enseñas cómo enseñar Sí. a estudiantes que hacen la carrera de hispánicas, de, bueno, no sé cómo se llama en Estados Unidos, pero como lo de filología, ¿no? Un poco es Ujú. diferente. En Estados Unidos tienen lo de, no sé cómo decirlo, lo de mayor y menor y todas esas cosas. Exacto. Sí. Pero más o menos para que las personas que nos escuchan, que están familiarizadas con el sistema español, pues que se, es un poco esto, la equivalencia y pues eso, mucha teoría, pero que nuestros profes mismos en realidad no saben cómo plasmar toda esa teoría de forma práctica. ¿Tú crees que es el formato quizás de las clases en la universidad que hace que, has hablado del calendario, ¿no? Que hace que está todo muy apretado, muy tal, también la necesidad de uniformidad en todo y que el libro de texto pues te provee eso, pero quizás si no sé cuántas horas a la semana son, no sé cómo es el formato, ¿no? de enseñar. ¿Tú crees que si, por ejemplo, se hace más prácticas y quizás más trabajos, más, menos exámenes, cambiando algún formato, podríamos cambiar también en la universidad? Pregunta muy interesante, una pregunta que me hago muchas veces. Creo que en parte es eso y en parte también los futuros docentes, formar a los futuros docentes que aunque ya viene gente muy joven, ya generaciones, pues chavales con 20 y pocos años empiezan su máster o su doctorado, en cuanto a la hora de enseñar idiomas todavía vienen con la mentalidad tradicional de que hay que memorizar conjugaciones, hay que Mm, presentar tablas, o sea... Sí, por un lado yo estoy ahí como peleándome un poco con el sistema en sí, eso mismo. Aquí el sistema americano te fuerza un poco a tener como libros de texto porque parece que si los estudiantes tienen algo físico es una clase seria, mm, más que si no tienes nada. Sí, presentar todo muy, muy organizado con calendarios, con fechas para que el estudiante no esté sorprendido ante mm, exámenes sorpresa ni nada, tienen que saber con antelación sus fechas para organizar sus calendarios. En ese aspecto creo que es difícil de cambiar porque en parte la misma administración te lo exige, ¿no? ujú. Luego sí, claro, dentro de las aulas pues ya un poco uno hace la trampa un poco como quiere, pero sí que es verdad en nuestro programa eso, son como 20 profesores para 700 estudiantes, tenemos todas las mismas fechas de exámenes o de evaluaciones, en las mismas evaluaciones para mantener esa uniformidad, porque luego sí, o sea, hay que lidiar también con muchos quejas, incluso aunque es el nivel universitario, todavía hay padres que te reclaman que por qué a mi hijo esto y es como Sí, sí, sí. necesitamos tener esa parte de reglas uniformadas para todo el programa porque si no, Sí, el sí. sistema en sí es difícil. Y luego, Además, como sí, están como acostumbrados también en reclamar ahí. sí, mucho. O sea, yo lo peor que al principio cuando llegué era, pero ¿por qué me reclaman? Yo en la universidad en la vida fui a quejarme a un profesor, era la nota que me ponía y ya, pero aquí, o sea, además a mí me han llegado a decir, yo pago mucho por mi formación porque me ha puesto una C, que una C viene siendo, yo qué sé, pues como un 5 un 6 nuestro, ¿no? O sea, se sienten con el derecho de reclamarte porque pagan por su educación. Entonces... Sí, 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 a mí me pasaba también en el cole, bueno, siempre he trabajado en coles privados, ¿no? Donde la gente paga. Y yo siempre le decía, es que no soy yo que te he puesto la nota, es la nota que tú Tú has has obtenido. ganado. Ah,
Yo también, pero Pero es verdad que a veces hay algunos enfrentamientos que dices que de verdad, pero bueno, es sí. también cuestión de mentalidad. Y has podido, no me gusta decir esa palabra, pero la voy a decir, convertir a algún compañero, algún estudiante de esos 20 profes que tienes contigo o no. Convencer, yo creo. Sí, realmente, de hecho, hace unos días lo hablaba con una amiga, que aunque ella es estudiante graduada, es española también y yo creo que me ha entendido bastante, bastante bien toda esta filosofía. Creo que ahora en mi tercer año como un poco formadora de futuros docentes es cuando realmente estoy empezando a ver un poco los cambios. Mm, Y es ahora porque cuando yo empecé como formadora más oficial, conocía ya muchos de mis colegas, mm. ya llevaban aquí años, entonces yo sabía que iba a ser muy difícil hacerles cambiar así más de repente, pero ahora que está viniendo gente nueva, es como que, no sé, es como una bolita de arcilla que la empiezo a modelar yo más desde el principio y puedo transmitir un poco Ujú. mejor. Y estoy notando que ahora sí, como te decía, muchos vienen todavía con esa mentalidad muy tradicional de que hay que memorizar todas las reglas de gramática porque sin gramática no hacemos nada. ¿De dónde viene? Pues vienen muchos americanos, pero también vienen de otros países, pues como de Egipto, No, de pero esa creencia. Ghana, Camerún, Colombia, Quiero decir, México, o sea, esa creencia de que hay que saber las tablas, cómo han aprendido ellos, cómo han sí, aprendido ellos. Lo más interesante es eso, que tenemos estudiantes de muchos lugares del mundo y todos vienen un poco así con esa mentalidad, excepto alguno ya que ha ejercido como profesor y tal y se ha formado un poquito más. Ha oído hablar más, ¿no? De los procesos de adquisición, de Krashen, de métodos más comunicativos, más naturales. Y sí, bueno, pero si no, viene un poco de cómo han aprendido ellos, cómo les enseñaron a ellos. sí, es Entonces cierto. yo ahora, sí, es el primer año que no estoy utilizando ya para mis cursos ningún libro de texto ni nada, estoy avalándolo con artículos con evidencias prácticas, les mando a observar muchas de sus clases, incluso de grabarse ellos mismos. Mira, de hecho te he de contar que el otro día les mostré un video tuyo, tenías en Instagram, estabas hablando sobre algo y no te ofendas, ¿eh? No, Pero no, dijiste algo que necesitaba subjuntivo y no lo usaste, sí, sí. ¿no? Y te dije, vamos a escuchar lo que dice Helen, porque ya conocen tu nombre, por supuesto. Y nada, lo escuchamos, digo, ¿qué ha dicho? ¿Notáis aquí algo? Nada. Bueno, nada, digo, ella ha cometido un error y ha cometido un error gramatical y todo. No, no es verdad, no lo hemos detectado. Digo, ¿por qué dais tanta importancia a la gramática? Y volvimos a escucharlo por 3 veces, ¿eh? Porque hubo gente que no lo detectaba hasta que un error gramatical dijeron, oh, no ha usado el subjuntivo correctamente. Digo, ¿y esto qué ha pasado? Digo, ¿ha ocurrido algo en su mensaje, en lo que trata Sí, de comunicarnos? No, es verdad, digo, y ella, pues sabe en tu trayectoria, que ya vives en España por muchos años, eres profesora, digo, la gramática la tiene que conocer, vamos, de maravilla, digo, porque francés, español, la gramática es muy similar, hay subjuntivo en francés, mm, y con ese tipo de un poco más de formación, con evidencias reales, mostrándole sí. casos reales, sus propios errores, mis propios errores, porque yo también me equivoco, es como en inglés yo mismamente es como, yo cometo muchos errores y no es porque no haya estudiado inglés toda mi vida y no Mm. es porque no lleve aquí viviendo años. Entonces un poco dándoles, sí, mostrándoles evidencias de que ayuda, la gramática ayuda, pero no es el pilar fundamental Y no es de una porque te lengua. sabes las gramáticas que luego no cometes errores Exactamente, o que te lo sabes todo. sí. Entonces, bueno, ahora es cuando estoy notando ya un poquito más los resultados. Hay gente que sí dice, pues es verdad, no sé qué. Hay gente que todavía es un poco reacia, pero igual. Yo Es un proceso hago también. observaciones en sus clases cuando enseñan, entonces pues Mm, enfatizo también esto mucho de, mira, ¿qué notaste en tus estudiantes? No, que llegó un momento que perdí la clase. ¿Por qué perdiste la clase? mm, Porque dediqué demasiado tiempo explicando esto. Digo, pues ya está, te me estás respondiendo que
no por más que les expliquemos y copiemos en la pizarra Sí. 40 veces. Entonces, que creo que poco a poco Mm, eh, estoy viendo, por lo menos a nivel personal, yo estoy notando que puedo compartir mm. este estilo, este pensamiento a otras personas. Luego ya cada cual que elija, ¿no? Sí, sí, que Eh, elija lo que quiera, porque no, claro que cada uno hace lo que quiere en sus clases. Y, sí, entonces. uy, que escuchaba yo aquí al lado un coche, pero bueno. ¿Alguna anécdota o historia un poco de éxito que tuvieras tenido en tus clases de español, no como formadora, sino en tus clases de español o alguna estrategia que te encanta poder implementar en tus clases? Uf, no lo sé. No, a mí me gusta mucho hablar en mis clases. En sí no suelo ser una persona muy habladora, ¿eh? Pero luego entro en el aula y como que me transformo un poco y me gusta mucho hablar con mis estudiantes y dejar fluir la clase. Recuerdo hace muchos años, por ejemplo, que yo, eso, todavía lo recuerdo y siempre lo digo. Aquí también son muy... Trabajé en una universidad un poco muy conservadora y donde los estudiantes enseguida se comprometían y se casaban. Y bueno, un día llegó una muchacha, no sé, con 19 años y tenía su típico anillo de compromiso, así Mm. súper diamante ahí brillando y se lo estaba enseñando a sus compañeras. Y yo dije, uy, ¿qué tienes aquí en tu mano y tal? Y, y bueno, y le forcé un poquito. Y justamente coincidió con el día de San Valentín y les Ah, dije, digo, bueno, pues sí. Si Megan nos cuenta cómo fue su pedida y todo, y vosotros le hacéis preguntas en español y todo, hoy no, creo que teníamos ese día un pequeño examen o algo así, te digo, os perdono el quiz. Y sí, sí, por favor. Y bueno, y estuvimos toda la clase hablando 50 minutos, que antes me has preguntado, aquí las clases suelen ser como 3 días a la semana de sí. 50 minutos, hablando sobre pues la pedida de esta muchacha, sus planes de boda, bla, bla, bla. Toda la clase súper involucrada y salimos todos felices y contentos de que habíamos estado hablando en español sin estar trabajando en ejercicios de rellena huecos, ni memorizando, ni nada. Y, y en ese momento también dije, digo, esto es lo que está funcionando para ellos y para mí. Sí, Y sí, porque realmente es que no te das cuenta. Trabajas el español, lo que pasa es que de una manera diferente estás sí, utilizando totalmente. toda la gramática, todo el vocabulario, pero yo siempre digo, no es el qué, es el cómo que El cambia. cómo, En vez de exactamente. hacerlo bajo ejercicios, pues lo haces bajo conversaciones significativas, bajo anécdotas, bajo el storytelling, que tiene muchísimas formas de aplicarse. No es me pongo delante y leo un libro, no es nada de esto. Así que al final es que es volver también a cosas más simples, Ujú, sí, sencillas, totalmente. pero que funcionan de maravilla. Y a veces hemos querido sofisticar tanto la cosa que hemos perdido de vista lo que funciona y lo que no funciona para nada. Que al final estamos rellenando la clase, actividad, actividad, recurso, fichas, para tener algo que hacer y no nos damos cuenta que simplemente con estar en la clase con nuestro alumnado, pues... Sí, de hecho, hace unas semanas, de hecho, para mi clase de formación, tenemos un estudiante español del País Vasco y le pedí si podía venirnos a dar una mini clase de euskera y le dije, pero por favor no prepares nada, no prepares PowerPoints ni nada. Digo, llega y ponte a hablarnos en euskera. Él ya había tomado este curso de formación y dice, vale, vale. Ujú. Y llegó, o sea, y estábamos nueve personas, 9 estudiantes y yo, o sea, con una atención máxima, porque claro, euskera, o sea, yo nunca lo había escuchado así, me lo habían enseñado y al final estuvimos reflexionando que sin ningún apoyo visual ni nada, solamente que estuvimos practicando los saludos, hola, ¿qué tal? Y me Sí, sí, llamo, o sí. sea, nada. Estuvimos todos con una concentración y una producción enfocados en producir y en entendernos que Mm. dije, esto es, digo, esto es, no necesitamos perder horas buscando imágenes ni nada. Y es así que lo hacían antes.
Antes la gente, exactamente, cualquier persona, no era solamente cosas de los élites, que por supuesto los élites pues hablaban latín, hablaban diferentes exacto. idiomas, tenían un preceptor de otro país para también hacer la clase, pero también la gente de las aldeas, porque había también muchos dialectos diferentes, no había una unicidad del idioma en todo el país y la gente pues era así, haciendo, pues teniendo Sí, así un contacto y podían defenderse en diferentes idiomas, diferentes dialectos, sin ir a clase de ningún modo. y ahora que has mencionado lo del latín, el viernes pasado justamente vino un estudiante graduado a preguntarme una duda de gramática y yo, pero que no necesitas explicar esta puntualidad que no les va a aportar nada a los estudiantes de nivel básico, básico. O sea, Mm, era algo de verbos reflexivos. Digo, esto olvídate, digo, no necesitas. Y no sé cómo hablando, digo, mira, yo en el instituto aprendí latín y era buenísima con latín, memoricé todas las declinaciones, listas de vocabulario, digo, y no puedo hablar latín. Digo, y por tu regla de, por lo que me estás diciendo, la importancia de presentar todas las tablas, todos los datos exactos, digo, yo debería poder estar hablando latín. Dice, es que el latín ya es una lengua muerta. Digo, sí, ya digo, pero aún así, yo me aprendí listas de vocabulario, me mm, aprendí toda la gramática del latín, era muy buena traduciendo el latín, que era lo que hacíamos en clase. Digo, sí. pero nunca pude producir nada. Digo, podría hablarlo. Y se quedó, dice, muy buena reflexión. Digo, pues es que eso mismo nos pasa hoy en día con el español, que no Mm, porque les hagamos memorizar más vocabulario ujú, o más gramática. Yo incluso aquí cuando estuve embarazada, o sea, hasta que no estuve embarazada no me aprendí todo el vocabulario relacionado con bebés, ni mm, pañales, ni chupetina en inglés, porque era algo, nunca había tenido necesidad de aprenderme ese vocabulario. Creo que tal vez en alguna clase memoricé alguna palabra, pero mm. hasta que no me vi embarazada teniendo que ir a las revisiones médicas, no fui consciente de que tenía que usar ese vocabulario, ¿no? Pero es que incluso las personas nativas, hasta meterte en Igual, el mundo de la maternidad, no saben lo que es, no sé, una peridural, no sé, a lo mejor hay sí, cierto vocabulario porque no lo has oído, pues no saben lo que es o lo de el tapón mucoso, yo me acuerdo, ¿no? No sabía del tapón mucoso, no entendía lo que era. Y en francés ni sabía que existía tampoco esa cosa del esa tapón palabra. mucoso hasta quedarme embarazada. Así que está así, muchísima razón. Bueno, pues Laura, vamos a terminar y si Perfecto. quisieras que decir una cosa, un mensaje que te gustaría compartir con otros profes de idiomas que esté basado en tus aprendizajes y experiencia como profe, ¿qué sería? Que crean en sí mismos. Yo al principio tenía miedos, pero escuchando a ti, es verdad, tienes que creer en ti misma y que si quieres conseguir algo, llega. No hay que ponerse un poco eso porque a fulanita le está funcionando ya en el aula, yo tengo que forzarlo. Creyendo en ti y trabajando en ello, poco a poco vas viendo los cambios. Creer en ello y ser Bueno, persistente que se consigue. sí, me Y gusta. muchas gracias, Helen, por estas oportunidades que nos brindas a todas las personas que nos formamos contigo y por compartir tanto de manera tan eso, natural y sencilla y ya está, Gracias. siendo Gracias a tú ti por misma. confiar en mí. Bueno, pues nos Nos vamos a vemos. despedir. Así que muchas gracias también Perfecto. a todas las personas que nos escuchan. Si alguien quiere contactar contigo para preguntarte cosas, ¿se puede? Sí, claro, mi nombre es Laura Rubio, aparezco y bueno, si vais a Google seguramente que aparece pues, por la página web de la universidad, es la Universidad de Alabama y Laura Rubio. Y si no contactaran, bueno, pues a través de ti supongo sería Sí, otra manera. sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias. Hasta A luego. ti, hasta luego.